Bien, buenas tardes. Ayer comenzamos a hablar de lo que vamos a conocer como eventos independientes. Y hablábamos de dos eventos, y básicamente la probabilidad de un evento no se miraba afectada si el otro evento había ocurrido o no. Aquí solo tenemos una opción. La probabilidad de B resulta ser igual a la probabilidad de B si ya ocurrió A. Se puede agregar algo más, el A complemento o en su recíproco. En el caso de los eventos independientes, pues mucho problema queda hablando en el sentido común si la expresión resulta ser, los eventos involucrados resultan ser independientes o no. Y mencionábamos este par de casos, ¿no? Que si no tenía nada que ver el campeonato de, de Honduras con el de España, que cada campeón en España no tiene nada que ver con el de Honduras. Entonces, hablamos de dos eventos que son realmente independientes. O en su defecto, si lanzamos un dado y una moneda, o sea, si obtenemos cara o cruz en la moneda, no depende en nada de qué resultado obtenemos en el dado. Entonces, en ese caso se dice que los eventos son independientes. Y en el caso de de que los eventos sean independientes, se suele utilizar mucho esta propiedad para verificar si se cumple o no esa condición. Esto se da únicamente, repito, si los eventos son independientes. Únicamente si los eventos son independientes, ¿verdad? Y habíamos visto un ejemplo, y vamos a considerar un segundo ejemplo un poco similar a lo que vimos en la clase anterior, en los cuales nos piden determinar algún grupo de eventos si son independientes o no entre sí. En esta tabla de contingencias, tabla de doble entrada, se tiene tabulada la encuesta que se realizó a 100 personas. Básicamente se pidió la opinión de ellos. Si la carga de préstamo interesa o tiene o no relación con sus hijos dentro de la universidad. Y ya tenemos eventos predefinidos, sobre todo para ilustrar, para determinar si los eventos son independientes o no. De manera inicial, supongamos que queremos saber o determinar si el evento A, el préstamo, carga de préstamo alta, es independiente si la persona tiene un hijo en la universidad. Para que sean independientes, recordábamos, la probabilidad de la intersección debe de ser igual al producto de las probabilidades. Y en el caso particular que tenemos aquí, la probabilidad de la intersección resulta ser 20. Estamos hablando de intersección de A con D. Entonces consideramos acá lo de A y el evento D. Y la intersección resulta ser 20, donde justo se crucen ambos sentidos, 20. Entonces la probabilidad sería 20 sobre el total. Y el total de personas encuestadas resultó ser 100. Es decir, la probabilidad es 0.20. Y queremos determinar también, sobre todo para ver si son independientes, la probabilidad de A, la probabilidad de D, y verificar si, para que sean independientes, que el producto de la intersección sea igual al producto de las probabilidades, ¿no? En este caso, la probabilidad de A, consideramos en A todo esto es en A, o sea, en A tenemos en total 61 sobre el total que es 100, y en el caso de la probabilidad de D, pues queremos el total es el que tenemos acá, ¿verdad? De D, y el total tenemos que es 30. Entonces su probabilidad sería 30 sobre 100. Entonces la pregunta que nos formulan, ¿son independientes los eventos? ¿Qué tendría que cumplirse para que sean independientes? Que sean iguales el producto. Que sean iguales. ¿Y se cumple en este caso? Son iguales. No, no se cumple. No. No se cumple. O sea, para que sean iguales tendría que cumplirse que la intersección
que es 0.20, para que sean independientes, la intersección debe de ser igual al producto de las probabilidades. La probabilidad del primero, 0.61, por la probabilidad del segundo, 0.30. ¿Se cumple esta igualdad? No, ¿verdad? Esto, si son independientes, se debería de cumplir. El producto de la intersección, que es la probabilidad de la intersección, que es 0.20, deberá de ser igual al producto de las probabilidades. Entonces, consultábamos, ¿se cumple esta igualdad? No, ¿verdad? No. Entonces, como no se cumplen, los eventos no son independientes. Los eventos no son independientes. Muchas veces esa propiedad es la que se suele evaluar para determinar si eventos son o no independientes. Para determinar si los eventos son o no independientes. Consideremos algo así. Si los eventos B y D son independientes. De esa tabla de contingencia que tenemos en el arriba, si los eventos son o no independientes. De nuevo, la probabilidad de la intersección, hablamos de B y D, que tenemos acá B y D. Tenemos que la intersección es 9 sobre el total. Y en el caso de la probabilidad de B, 30 sobre el total es 100. Probabilidad del evento B y la probabilidad del evento D, de nuevo es 30 sobre 100. ¿Se cumple en este caso que sean independientes? Sí. Sí. Sí se cumple porque Los productos son iguales. los productos son iguales. Y con estos, con C y D, No se cumplen. no se cumplen, ¿verdad? Entonces, muchas veces se suele utilizar esa propiedad que mencionábamos previamente. Voy a retroceder un poquito rápido. Para verificar si los eventos son o no independientes. Esto de acá. Esta fórmula se utiliza, repito, únicamente en eventos independientes. Es una fórmula que nos va a permitir hallar probabilidad de una intersección, pero es aplicable únicamente en eventos independientes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Veamos un ejemplo un poquito diferente, siempre hablando de eventos independientes, pero un poquito diferentes, ¿verdad? Hay mucho problema que habla de eventos independientes y básicamente para determinar si son independientes aplicar, entre comillas, un poquitito de lo que llamaríamos un sentido común. En este caso, en el ejemplo que tenemos acá, habla de una estación de servicio, gasolinera. El gerente sabe, información que tiene, que el 70% de los clientes utiliza tarjeta de crédito para pagar el combustible. Entonces, nos hace la pregunta de que dos clientes paguen o compren el combustible con tarjeta de crédito. Entonces, básicamente podríamos, así como mirábamos aquel de los juguetes que se sacaban de colores de una urna, pues de manera similar acá. Considerar que el primer cliente usa tarjeta de crédito y el segundo cliente también. Y como nos están pidiendo que los dos clientes paguen con tarjetas de crédito, entonces sería el cliente A usa tarjeta de crédito y el cliente B también usa tarjeta de crédito. No sé si estamos de acuerdo de manera inicial que será que lo que nos estarían pidiendo sería una intersección. Si los eventos los definimos de esta manera, estaríamos diciendo, de acuerdo a la pregunta, el primero paga con tarjeta de crédito y el segundo paga con tarjeta de crédito. Sería una intersección lo que nos estarían pidiendo. ¿Sí? Sí. Sí. Y aquí entra lo del sentido común. Aquello del sentido común. Muchas veces, aunque aquella fórmula que mencionábamos se suele aplicar para probabilidad de intersección, entra aquello del sentido común determinar si los eventos son independientes o no. O sea, esa propiedad se cumple para eventos independientes, pero no hay una regla general
que nos diga que que los eventos, perdón, sean independientes. Imaginémonos acá que hay en una gasolinera dos carros. Si el primero paga con la tarjeta de crédito, el del primer vehículo, tendrá que ver que el segundo pague o no con la tarjeta de crédito si el primero lo hizo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, como no tendría nada que ver, nos estarían pidiendo esto. Nos estarían pidiendo esto, una intersección, ¿verdad? Por lo que mencionábamos, son independientes. Como si el primero pagó con tarjeta, no tiene nada que ver si el segundo paga o no con tarjeta. Entonces, los eventos son independientes. Y la probabilidad de la intersección sería el producto de las probabilidades, aquella propiedad que mencionábamos previamente. Entonces, acá tendríamos la probabilidad de que el primero pague con tarjeta de crédito, pues la experiencia dice que es 0.7 o el 70%, como lo queramos ver. Entonces, la probabilidad de que ambos paguen con tarjeta sería 0.49. Como son independientes, esa probabilidad la encontramos multiplicando, valga la redundancia, las probabilidades. Hay mucho problema donde entra de alguna u otra forma utilizar ese término en sentido común para determinar si la probabilidad de esa intersección la podemos encontrar con esta fórmula porque los eventos son independientes. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Licenciado, Así es, Le escucho. A quienes tienen la Eh, pregunta. sí, es que como dice la probabilidad de que los dos clientes siguientes compren combustible usando tarjeta de crédito, influye ahí. ¿Influye en qué sentido? Es que estamos tomando en cuenta que el primer cliente paga con tarjeta de crédito, entonces después de ese cliente vendrían dos más, ¿o no? No. ¿Cuál es la probabilidad de que los dos clientes siguientes? O sea, hay un cliente acá, habla de dos clientes nada más. O sea, como que Ah, tuviésemos ok. un carro acá, otro carro acá, por decirlo así. Entonces tendría que ver si este pagó con tarjeta y este paga con tarjeta. Ah, ok, pensé que compraba uno y luego venían dos después. No, 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 no. Bueno, si fuese así, es que los tres paguen con tarjeta. Sí, sí, sí. Bien, Ah, ok, gracias. veamos okay, algo adicional. Vamos a hablar de lo que vamos a conocer como probabilidad total. Según el texto que se utilice, en algunos suele aparecer con el nombre de probabilidad total y en otros suele aparecer con el nombre de la partición, con el nombre de la partición. Cuando comenzábamos a hablar de eventos, hablábamos de algo que le vamos a conocer como conjunto completo, donde básicamente teníamos un grupo de eventos, la intersección entre ellos era vacía, pero la unión entre todos era el espacio muestral. E inclusive hemos considerado este pequeño gráfico acá. Si interceptábamos a sub 1, el que está en rojo, con cualquiera de los restantes, la intersección es vacía, porque no hay elementos en común. Cualquier par de eventos que escogiésemos, su intersección resulta ser vacía. Y hay algo que se cumple de manera adicional, y es el hecho que la unión de todos, acá en la primera condición solo consideramos cualquier par, pero en la unión de todos nos debe de dar el espacio muestral, ilustrado sobre todo con 4 eventos, ¿no? Ilustrado sobre todo la fórmula con 4 eventos. Tenemos aquí que si se cumple, en la definición, si se cumple eso, entonces la probabilidad de cualquier evento adicional está dado por todo esto de acá. Por todo esto de acá. Entonces, vamos a considerar de manera, sobre todo para ver lo de la fórmula, cómo lo obtenemos, como con esos 4 eventos que mencionábamos previamente, ¿verdad? Ok. Este mismo gráfico que hablábamos aquí de conjuntos que cumplían esta condición, es decir, que cualquier parte de ellos era vacía, la intersección, pero la unión de todos nos daba el conjunto muestral,
montemos sobre todo esto un conjunto B, un evento B, en el que está ahí a modo de elipse medio inclinado. Creo que es bastante visible el hecho que este conjunto B es B interceptado con A1, la flecha que tenemos acá, esta región, más o unido con B interceptado con A sub 2, que sería lo común a B con la parte que está en amarillo, B interceptado con A sub 3, lo común a B con A sub 3, lo que está en azul, esta porción de acá, y con B interceptado con A sub 4. Entonces lo que se tiene es todo esto de aquí. No sé si estamos de acuerdo con esto mencionado. ¿Sí o no? Otra explicación ahí. Bueno, miren. Veamos este gráfico que tenemos acá. El gráfico que tenemos acá. Sobre este gráfico vamos a colocar, voy a ver si lo puedo dibujar acá encima para, permítame buscando lo de los gráficos acá. Aquí un evento B. Aquí tenemos un evento B. Nada más que tengo medio inclinado. Este evento B aquí. Más o menos así. No más que aquí no sé, creo que no lo puedo inclinar. Entonces estoy montando un evento B acá. Ese evento es el que llamo B aquí, el que está en como una elipse sobre el cuadro de colores, sobre el cuadro de colores. Entonces tenemos lo siguiente, que este conjunto B, todo este B se puede ver como la unión de 4 intercepciones. De la primera, que es la región donde tengo la manito del mouse, que es B interceptado con A sub 1. ¿Lo logra identificar? Sí. Sí, ok. Sí, Lick. Y así con todas las demás regiones. Esta de acá, donde estoy ahora, que es B interceptado con A sub 2. Esta de acá, que es B interceptado con A sub 3. Acá. Y finalmente, esta de acá, que es B interceptado con A sub 4. Y esto es lo que tenemos aquí. B es la unión de estas 4 regiones que están identificadas con las flechas en el gráfico que tenemos ahí. Entonces, se deberá cumplir esto, que la probabilidad de B es la probabilidad del primero, como es una unión, más la probabilidad del segundo, más la unión, recordemos que sumábamos probabilidades. Y aquí hay algo. Esta región, la primera, no tiene nada que ver con la segunda, no tiene nada que ver con la tercera, no tiene nada que ver con la cuarta. Entonces, básicamente, solo sumamos las probabilidades. Sería Solo como, sumamos. si queremos encontrar B, solo sería sumar todos los posibles eventos y eso sería B. Sí, es correcto. Y se aplicaría como, creo que se aplica como la cosa de las integrales, que se pueden, si son las mismas, se pueden separar, Sí, pero puede resolverlas por separado. sí, pero no me menciona el término integrales porque no estamos hablando nada acá de De eso. cálculo, yo sé, pero Sí, uno sí. bueno, más de 111 le puedo aceptar, pero no sé si va por ahí su idea. Lo de Sí, esta no, es región, que solo, es que no importa si lo separa, pero la suma es igual a B. correcto, exacto, correcto, eso sí. Y aquí, y aquí voy a encerrar una parte, aplicar una fórmula que no sé si la recordarán, si no lo retrocedemos en lo siguiente. En vez de colocar esto, que estoy encerrando la primera, vamos a utilizar lo de la partición, lo de la regla de la multiplicación. No sé si recuerdan esa regla de la multiplicación. Me imagino que no, lo vimos así muy rápido ayer. Ok, miren, voy a retroceder y vuelvo después a esto de acá. Voy a retroceder donde tenemos esa fórmula. Retrocedo con esto, retrocedo. Esa sí la mencionamos ayer. Esa.
esta de acá. En vez de colocar una intersección, colocamos la probabilidad de un evento, bueno, acá lo tenemos enumerado como A, por la probabilidad del segundo evento, dado que ya ocurrió el primero. ¿Lo recuerdan? Sí. Sí, Okay. Esa fórmula la vamos a aplicar. Nada más que allá hay un A1, un A2, A3, A4. Me refiero en la intersección. Entonces me voy al gráfico que teníamos. Quiero que salga un poquito rápido. Acá. Entonces, aquí ve, B con A1. Y en vez de colocar esto, colocamos esto de acá. Como mencionábamos, en vez de escribir esto, no era eso lo que quería encerrar, sino, permítanme, es esto. En vez de escribir esta probabilidad, escribimos su equivalente, de acuerdo a esto, en la regla de la partición, aquella regla de la multiplicación. No sé si lo logran ver, Sí, lo identifican. ahí lo que tenemos son igualdades. Eso es lo que estamos haciendo. Y ahí, exacto. Sí, sí. Y acá tenemos, con el evento A sub 1, acá tenemos, con el evento A sub 1, con el evento A sub 2, con el A sub 3 y el A sub 4. Esta fórmula, disculpen, estoy medio afónico, ya tomando agua acá. Esa fórmula se conoce como de la probabilidad total o partición, según sea el texto que se utilice. Se ve complicado así. Veámoslo con un ejemplo y espero realmente que sea más entendible. Esa fórmula de la probabilidad total o de la partición se suele utilizar muchísimo cuando hay un proceso de varios pasos. Un poquito parecido cuando hablábamos allá de las técnicas de conteo, que encontrábamos un diagrama de árbol. Nada más que aquí, en vez de considerar conteo, en ese diagrama de árbol vamos a considerar probabilidades. Se suele utilizar mucho, perdón, el diagrama de árbol también para probabilidades. Ok, la idea del ejemplo siguiente, del ejemplo que tenemos acá es el siguiente. Menciono primero la idea y posteriormente vemos lo del ejemplo. Hay algo así. Miren. Hay algo así. Hay unas elecciones, las elecciones están acá. Hay una probabilidad de que gane un candidato. Entonces, aquí se van a llevar a cabo las elecciones. Hay probabilidad de que gane un candidato y existirá otra probabilidad de que gane el otro candidato, ¿verdad? Si ganó el candidato A, hay cierta probabilidad de que suban los impuestos o que no suban. Y si ganó el candidato B, hay cierta probabilidad de que suban los impuestos o que no suban. Entonces, al final están las opciones de que suban los impuestos o no. Pero esto va a depender si ganó el candidato A o ganó el candidato B. Muchas veces se suelen utilizar diagramas de árbol, aquel que vimos en su momento para técnicas de conteo, para encontrar probabilidades que involucren posibles pasos y considerar los pasos en cada uno de los, valga la redundancia, casos posibles acá. Esa es la idea de la fórmula anterior. Entonces, coloqué el gráfico, voy a explicar el gráfico ahora y nos vamos al enunciado, ¿verdad? Y vamos a ir armando lo que tenemos en ese diagrama de árbol, ¿verdad? Se nos dice que hay unas elecciones, la probabilidad de que ganen
los partidos A y B, hay dos candidatos nada más, son 0.55 y 0.45. Estamos aquí. Voy a ir haciendo algunos para ilustrar dónde estamos. De manera inicial, estamos aquí. Estamos acá. Estamos aquí. Acabo de poner de morado. Y hay unas elecciones. Hay dos candidatos, candidato A, candidato B. Si gana el candidato A, es que sucedió esto. Si gana el candidato A, es que sucedió esto. Y hay una probabilidad de que gane el candidato A. Nos lo dan en el enunciado. 0.55. Ok, voy a colocar una flechita entonces, partiendo de la idea que quien ganó fue el candidato A. Ocurrió esto de acá. Ocurrió esto de acá. Ganó el candidato A. El candidato A. Okay. Pero hay una segunda opción. Hay una segunda opción que gane el candidato B. ¿Verdad? Eso lo vemos un poquito más adelante. Se nos dice, en el caso de que ganara el candidato A, la probabilidad de que suban los impuestos es 0.8. Okay. Sucedió esto de acá, ganó el candidato A. Y si ganó el candidato A, la probabilidad de que suban los impuestos son estos de acá. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un camino, una opción. Pero se tiene las opciones siguientes. Que haya ganado el candidato A, que haya ganado el candidato A, pero no suban los impuestos. ¿Sí? Aquí tenemos enumerada o enrutada una de las opciones nada más, porque se puede dar el caso que haya ganado el candidato B y que suban los impuestos. Que haya ganado el candidato B y que no hayan subido o que no suban los impuestos. Es un diagrama de árbol. Nada más que acá lo vamos a utilizar para probabilidades. Vamos a utilizarlo para probabilidades y no para técnicas de conteo como mirábamos previamente. En la técnica de conteo era irrelevante cuál colocábamos primero. Aquí no. Acá hay algo que debe de ocurrir primero para que ocurra algo posterior. Entonces, acá van a subir los impuestos si ganó A. Van a subir los impuestos si ganó B. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. Sí. Ok, Para que voy a suban borrar. primero de ganar uno. Correcto, voy a borrar lo que grafiqué acá y mencionar algo adicional. Cuando se usan los diagramas de árbol en probabilidad, hay una condición que se debe manejar y es la siguiente. Esta suma tiene que ser 1. Esta suma tiene que ser 1. En cada rama, la suma deberá de ser 1. Igual acá, en esta rama, porque parte de A, la suma deberá de ser 1, e igual aquí, la suma deberá de ser 1. Eso se debe de manejar siempre. O sea, eso se deberá de cumplir siempre. ¿Verdad? No sé si estamos de acuerdo. Veámoslo con el primero. Si no gana A, tiene que ganar B. En el segundo caso, si ya ganó A, suben los impuestos, no suben los impuestos. Suben los impuestos, no suben los impuestos. ¿Verdad? Bien, veamos la información entonces, cómo la ubicamos aquí. Bueno, ya está puesta aquí, escrito todo acá. Se nos decía, la probabilidad de que gane A 0.55, esta, y que gane B 0.45. En el caso de que ganara A, estamos en este escenario entonces, la probabilidad de que suban los impuestos es 0.8. ¿Verdad? Pero esta es una probabilidad condicional. Suben los impuestos si gana A. Esta es una probabilidad condicional. Que suban los impuestos si ganó A. Más adelante, en el caso de que salga elegido B, la probabilidad de que suban los impuestos es 0.6. Ya se sabe algo. Ya ganó B. Entonces, esta de acá es la probabilidad de que suban los impuestos si ya ganó B. Probabilidad condicional. ¿Verdad? Y como mirábamos previamente, pues en cada rama la suma debería de ser 1. Si esta es la probabilidad de que suban los impuestos,
y esta es la probabilidad de que no suban, es el complemento. Y la probabilidad del complemento era 1 menos la probabilidad del evento. ¿Recuerdan esa fórmula? Sí. Igual acá, igual acá. Ok. Entonces consideremos los eventos ya de esta manera. Consideremos eventos ya de esta manera. Ok. Antes de continuar, lo que vamos a hacer es uso de esta fórmula. Hacer uso de esta fórmula, ¿verdad? La idea aquí es que suceden eventos, queremos probabilidad, perdón, de un evento, pero hay un posible resultado previo. Más o menos así. Voy a borrar, entonces, eliminar todo esto de acá y algo así. Miren, permítanme buscando lo de texto aquí. Así. Puede que ocurra, lo voy a colocar nada más de esta manera. A sub 1, la primera opción, un A sub 2, un A sub 3, A sub 4. Ando buscando acá la A sub 4. ¿Verdad? Hay un proceso. En este proceso comienza aquí. Este proceso comienza acá. Repito, este proceso comienza aquí. Y hay un primer paso. En este primer paso, sobre todo para ilustrarlo con la fórmula, tiene esta primera opción, esta segunda opción, tercera opción y cuarta opción. ¿Sí? Ese es ese primer paso. Y lo que queremos hallar es la probabilidad de un evento posterior a esto de acá, a esto de acá. Y ese evento le hemos llamado B. Ese evento le hemos llamado B. Entonces, básicamente, la idea que se persigue es lo siguiente. Si ocurrió esto, la probabilidad de que ocurra B. Ya escribo B. Si ocurrió esto, la probabilidad de que ocurra B. Si ocurrió esto, la probabilidad de que ocurra B. Y si ocurrió esto, la probabilidad de que ocurra B. E hipotéticamente, lo que tenemos aquí es B. El evento B. Lo que tenemos aquí es el evento B. El evento B, B, B. Y lo que se quiere es la probabilidad de este evento. No sé si lo vemos. Eso es lo siguiente. La probabilidad de A sub 1, permítanme buscándonos este. La probabilidad de A sub 1 que ocurre aquí. A sub 1. Por la probabilidad de B, si ya ocurrió A sub 1, que está aquí. ¿Lo vemos? ¿Lo identificamos? Sí. Sí. Más la probabilidad de A sub 2, que está aquí. Voy a cambiarle el color a ese último. Permítame, no me cambió el color, formato. No sé por qué no me cambia el color en este ahora. Bueno, no sé. Me queda así. Creo que no puedo cambiar acá. Probabilidad de A sub 2. Probabilidad de A sub 2. Y esta es la probabilidad de B. La probabilidad de B, sí, ya ocurrió A sub 2. Más la probabilidad de A sub 3 por la probabilidad de B, si ya ocurrió A sub 3. Y así, probabilidad de A sub 4 por la probabilidad de B, si ya ocurrió A sub 4. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la regla de la partición. Entonces, en el ejemplo en particular que estamos considerando, algo así. En el ejemplo en particular, algo así. Aquella misma información que mirábamos previamente, aquella información que mirábamos previamente, ubicada acá. Entonces, consideremos dos eventos. A gana las elecciones. B gana las elecciones. Entonces, gana A, gana B
y queremos que suban los impuestos. Y aquí una observación. Y acá una observación. Y eso sí es importante. Queremos la probabilidad de un único evento. Queremos la probabilidad de un evento, de que suban los impuestos. Ahora, este evento se puede ver afectado por eventos anteriores. En este caso, que suban los impuestos, se puede ver afectado si ganó A o si ganó B. Entonces, en ese caso es que se usa la regla de la partición. Cuando se quiere hallar la probabilidad de un evento y ese evento, su resultado, se puede ver afectado por anteriores. No sé si lo identificamos. Es probabilidad de un evento. Repito, es probabilidad de un evento. Nada más que este evento se puede ver afectado no por uno, como sucedía antes, sino por varios resultados anteriores. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Veámoslo gráficamente y después vemos el uso de la probabilidad condicional. Okay. Si ganó A y suben los impuestos, es este de acá. Gana A y suben los impuestos, sería este de acá, 0.44. ¿Qué hacemos? Multiplicarlo. Esta multiplicación es colocar esto en vez de la intersección, las multiplicaciones. En vez de la intersección, las multiplicaciones. Gana A y el I es una intersección. El I es una intersección. Entonces, en el ejemplo particular de acá, gana A y I es una intersección, suben los impuestos. Entonces, hacemos uso de la regla de la multiplicación. Ganó A y esta era la probabilidad de que suban los impuestos. Sí, ganó A. Y así con cada uno de los posibles resultados aquí. ¿Los identificamos? Los escenarios que ganan. Uh-huh. Sí. Veámoslo como hicimos antes. Permítanme. Tal vez así se ve un poco mejor. Tal vez no me voy a entender bien. Ok. Esta es la probabilidad de que gane A. 0.55. Y lo multiplicamos por esto de acá. Esta era la probabilidad de que subieran los impuestos si ganó A. Si ganó A. Y acá lo que tenemos es una intersección. Esta intersección es de que ocurra el primero y de que ocurra el segundo. Si ocurra esto, si sucedió esto de acá. No sé si me voy a explicar bien o no. Creo que no, Paula. Bueno, permítame, voy a hacer algo entonces. Esta es la probabilidad de que gane A. Gana A. Esta es la probabilidad de que gana A. Voy a cambiar el formato a este color. Esa es la probabilidad de que gana A. Este de acá es la probabilidad de que suban los impuestos. Voy a poner así. Si gana A. Si gana A. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ok. Esto de aquí es gana A. Te voy a cambiar esos términos de gana A. Este de acá es P de A. Este de acá es P de A. Este de acá es P de A. Se lo voy a poner acá arriba. Y este de acá es que suban los impuestos. Es P, C. Arriba tengo definido C como suben los impuestos. Este es P de C. Si ganó A, entonces sería así.
¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Y lo que tengo acá, lo voy a tapar, es que gane A y suban los impuestos. Entonces, esto de acá es probabilidad de que gane A. Bueno, aquí no puedo poner intersección, entonces voy a colocarle el I, pero esa es una intersección. Esa es una intersección. Gane A y suban los impuestos. Entonces, ¿estamos de acuerdo con esto? El I es una intersección. No sé, no puedo poner con esto para poner símbolos. No tengo la opción de símbolos. Pero según la regla de la multiplicación que mirábamos previamente, esto lo podíamos encontrar como P de A por P de C dado A. No sé si estamos de acuerdo. Sí, esos solo son las intersecciones y los posibles eventos. Correcto. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Y así con todos los demás. Entonces, esto que tengo acá arriba, que acabo de colocar, esto que acabo de colocar acá arriba es, permítame que aquí estoy viendo. Esto de acá es este de acá abajo, lo que está acá abajo. Lo que está acá abajo. Y considerar el otro escenario. Ese otro escenario al que le hago referencia es este de acá. Que gane B, que gane B. Y esta es la posibilidad, la probabilidad de que suban los impuestos si gana B. O sea, lo que estamos considerando son, para que suban los impuestos, las opciones previas que se pueden presentar. Que gane A o que gane B. Y este camino que tenemos acá abajo, ese camino que tenemos acá abajo es esto de acá, la probabilidad de que gane B por la probabilidad de que suban los impuestos si ganó B. La probabilidad de que gane B, esta de acá. Por la probabilidad de que suban los impuestos, que es C, si previamente ganó B. Esta es la regla de la partición. Se suele utilizar cuando queremos algo de acá, un único evento, y para ese único evento, su resultado se puede ver afectado por varios eventos anteriores. Es que quiero mencionar resultados de resultados, por varios eventos anteriores. ¿Verdad? No sé si estamos de acuerdo. Sí. Esa regla lo único que hace es excluir los eventos que Que no forman nosotros parte. estamos apartando. Correcto. Sí. Finalmente, y menciono finalmente porque la idea es esa última fórmula, es la que se conoce como teorema de Bayes. Como teorema de Bayes. Miren, la fórmula es exageradamente rarísima, larguísima, sí. Larguísima, sí. Pero es fácil de utilizar. Okay. No sé si estamos de acuerdo con esto. En una probabilidad condicional lo definíamos así. Simbólicamente lo escribíamos de esta manera: la probabilidad de evento A sub I dado B, colocábamos abajo el evento que había ocurrido o lo que ya conocíamos, y arriba colocábamos la intersección, ¿verdad? Y aquí, en vez de colocar esto, permítanme entonces, en vez de colocar esto, escribimos esa regla de la multiplicación que hemos utilizado previamente. Esa regla de la multiplicación nos da esta expresión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y finalmente, finalmente en vez de escribir B, escribimos esa regla de la probabilidad total, que es la que mencionábamos previamente. Se ve complicadísimo así. Lo ilustro con un ejemplo para ver que a pesar de que la fórmula se ve exageradamente rara, no es complicada, ¿verdad? Ese se conoce como teorema de Bayes. Hay un libro
un libro escrito por un autor inglés que menciona a criterio de él las 17 fórmulas más importantes de la matemática, y en esas fórmulas aparece este teorema de Bayes. El teorema de Bayes históricamente es una de esas fórmulas boom en estadística. Bien. ¿Cuándo se utiliza? Okay. Consideremos como antes, en ese proceso hay dos pasos. Se conoce el segundo paso, o sea, se conoce lo último y se quiere la probabilidad de ocurrencia del primer paso. Como hay algo que se conoce el resultado final, y queremos la probabilidad de ocurrencia de un primer resultado. Imaginémonos algo así. Okay. Considerando siempre el ejemplo de los impuestos. Supongamos que subieron los impuestos. Ya sabemos que subieron los impuestos. Queremos saber la probabilidad de que haya ganado el candidato A. No sé, ok, me quedo con esto. Sabemos que subieron los impuestos y queremos saber la probabilidad de que haya ganado A. Sabemos que subieron los impuestos. Pero si subieron los impuestos, pudo haber ganado A o pudo haber ganado B. Lo que sabemos, ando buscando una estampa de acá. Lo que sabemos es esto, que subieron los impuestos. Sabemos que subieron los impuestos. Sabemos el resultado del segundo paso de ese proceso y queremos hallar la probabilidad de que haya ocurrido en el primer proceso. Se suele conocer como una probabilidad a priori, o sea, probabilidad hacia atrás. En todo esto hay un proceso, hay ciertos pasos en ese primer proceso, la elección, que suban los impuestos. Sabemos el resultado final y sabiendo el resultado final, queremos hallar la probabilidad de que venga de acá. No sé si lo logramos identificar. Como mencionábamos, como voy a la parte que al final que teníamos acá, en el proceso hay dos pasos, se conoce el resultado final de ese segundo paso y se quiere la probabilidad de ocurrencia de un primer paso. Eso es lo que se conoce como probabilidad condicional. Hay algo que sabemos, el segundo paso. Queremos probabilidad del primer paso. La idea de una probabilidad condicional. Sabemos que ya subieron los impuestos, sabemos lo último, pero queremos saber qué ocurrió en ese primer paso. Básicamente queremos, ¿qué sabemos? Que ganó A. Lo que queremos es la probabilidad de que haya ganado A, dado, el dado es lo que ya sabemos, que subieron los impuestos. Lo estoy colocando así. ¿Qué conocemos o qué sabemos? Que subieron los impuestos. Y queremos hallar la probabilidad de que haya ganado A. Como es condicional por este dado, porque hay algo que ya sabemos, lo encontramos con la probabilidad de la intersección, el I, sobre la probabilidad que ya conocemos. Simbólicamente así. Con identificados los eventos con A y C anteriormente. Y básicamente sustituimos los valores numéricos. El 0.44 que ganó A y subieron los impuestos, el 0.44. Que subieron los impuestos, 0.71. Estos valores numéricos son los que tenemos acá. Que subieron los impuestos y ganó A 0.44. Y que hayan subido los impuestos 0.71. Es una probabilidad hacia atrás. Esa es la que se conoce como teorema de Bayes. Mira, la pregunta es protocolaria, pero no sé si habrá alguna inquietud, alguna duda.